Muy buenos días y bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, te vamos a tener aquí periódicamente Sí. y cuál va a ser un poco el objetivo de este espacio. Bueno, el objetivo va a ser por ahí hacer algo que a veces nos falta cuando nos ponemos a investigar cosas de noticias de internet. Que no es solamente ver lo que pasa y decir qué horroroso, sino también ponernos a pensar si eso está bien, si está mal, si es el futuro que queremos tener o no, porque falta un poco de involucramiento de los usuarios de internet en cómo internet va a ser en el futuro, porque están decidiéndose muchas cosas de las cuales por ahí no estamos muy enterados. Y eso nos pone en una situación bastante pasiva y complicada que creo que hay que cambiar Y un poquito. tampoco sabemos mucho de nuestros derechos, ¿no? Como consumidores de Internet, pero también como ciudadanos digitales, ¿no? En Internet. No sabemos mucho cómo nos afectan todas estas cosas a nosotros, Claro. incluso cómo nos afectan ciertas decisiones políticas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la regulación de lo que sucede en Internet, que a veces parece que nos pasan por arriba, pero nos afectan directamente. Sí, sí. Está el lado de la regulación y por otro lado el tema de cómo la tecnología se construye de una cierta forma que ya asume una regulación. La forma en la que se diseña directamente ya te impone cosas. Bueno, la idea de la columna es hablar a partir de noticias que están vigentes, digamos. ¿Qué trajiste hoy para charlar? Bueno, la noticia de esta semana fue algo que viene pasando desde hace un tiempo en Buenos Aires con la aplicación Uber, que es esta aplicación para llamar una especie como de remis, en la que vos te conectás con un conductor y vos lo llamás, te pautás un viaje y te lo cobran directamente por tarjeta de crédito. Una especie como de remis ilegal, si se quiere, porque no tienen las habilitaciones de remis a veces en las ciudades. Que ha tenido Tienen- problemas en un montón de partes del mundo. Sí, seguro, sí. Justamente por esto, porque falta la habilitación de taxi o de remis. Entonces esta actividad de intermediación que hace la tecnología entre el usuario y el conductor termina siendo ilegal. La forma de lidiar con eso a veces es bloquear la aplicación, ¿sí? Y es lo que viene pasando en Buenos Aires. Se ha intentado bloquear varias veces y ahora la última de las iteraciones, la última de los intentos de estos, sucedió hace poquito tiempo, ahora como 1 o 2 semanas, en la que un tribunal de la ciudad de Buenos Aires ratificó una sentencia que pedía bloquear Uber. Y lo interesante de esto es que la sentencia manda a bloquear Uber en todo el país, pero está basada en una violación a una norma de una ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, porque las normas de transporte son de cada municipalidad, digamos. Y de hecho, hoy en día Uber solamente está funcionando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, pero con esto se apunta a que deje de funcionar, ¿no? Primero se atacó la forma de pago, que era prohibiéndole a las tarjetas de crédito que le pasen plata, digamos. Y por otro lado, después ahora se quiere bloquear la aplicación. Eso se hace a nivel técnico con distintos tipos de herramientas. Hay ahí un tema, estaba buscando y en realidad me acordé cuando propusiste el tema de que hay un antecedente, pasa que hay un antecedente de un tribunal federal en el 2014 con Pirate Bay, ¿no? Que prohibió, cerró el acceso a las IP que permitían entrar a Pirate Bay en Argentina. Pirate Bay es un famoso portal de descarga de torrents, que son archivitos que permiten descargar archivos que están dispersos en computadoras de otras personas, lo que se conoce como peer-to-peer. Y en ese momento la justicia argentina, a pedido de yo no me acuerdo si fue Adi Capif o Sadaic, De Capif. de Capif exactamente, bloqueó el acceso a ese portal. Es más o menos parecido, ¿no? La justicia impidiendo el acceso. Hay una cuestión ahí de también de libertad de expresión está en discusión eso, ¿no? Está muy en discusión. Creo que de esos casos podemos sacar un par de cositas muy cortitas, pero que a veces nos pasamos por alto. La primera es este mito de que en Internet no hay ley o no hay regulación. Todo lo que está regulado en la vida diaria, cualquier delito, cualquier contrato que no cumplas, cualquier cosa, en Internet también está regulado. Internet no es un lugar que existe en el éter ni en una nube, ¿viste? Como se usa Fuera de mucho las decir. normas. No Claro. es algo que está fuera de las normas. Exacto, es como dicen algunos analistas también, la nube es una computadora que está en la casa de alguien, ¿no? Hay que ver, digamos, dónde esa computadora está y ir a buscar lo que está en esa computadora. Y entonces esta cosa de que Internet no está regulado es un mito totalmente falso, así que en Internet hay que conducirse como en la vida, digamos, entre comillas, real, porque en Internet también es la vida real. Por otro lado está el tema de la jurisdicción, ¿no? Esta cosa de decir, sí, se aplican las leyes a Internet. Ahora, ¿pero qué leyes? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Etcétera. Cuando Internet, por su diseño, no respeta los mismos límites geográficos que nosotros tenemos en los mapas. Claro. Entonces, acá está el tema de por qué un juez de Buenos Aires puede, a mí que vivo en Córdoba, bloquearme una aplicación a mí si todavía en Córdoba no se determinó que era ilegal de acuerdo a las normas municipales.
Te interrumpo y te pregunto, porque leía en La Nación, donde se replicó esta noticia, que bloqueó la aplicación, pero también el dominio, Ujú. www.uber.com.ar, que eso es un dominio que sirve para todo el mundo o es solo de Argentina. En realidad ellos pueden bloquearlo solamente en Argentina, Ujú. pero de vuelta lo hacen basados en unas reglas que están escritas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, cualquier otra ciudad decide con una ordenanza legalizar Uber? Dicen, bueno, está bien, puede funcionar Uber en esta ciudad, pagando tal y tal impuesto y tal seguro y listo. Como hicieron muchas ciudades del mundo, en donde está legalizado, Sao Paulo, Nueva York, muchísimos lugares de Europa, en Estados Unidos, en Perú. Hay varios lugares donde está legalizado. Sin embargo, muchas veces la respuesta es bloquear y bloquear con todo. Entonces está esta cosa del exceso en el uso de la fuerza. Pero también eso sucede porque los tribunales no tienen herramientas legales y técnicas para hacer cumplir las leyes, porque también es justo que si ellos tienen una regla que lo prohíbe, tengan que poder aplicarla de alguna manera. Claro. Entonces genera este problema complejo. Yo no tengo la solución a ese problema, aclaro, y no la voy a tener para la mayoría de los problemas que voy a traer. Está bien. No, Pero porque muchos de estos problemas son relativamente nuevos y también están en construcción. Digamos, Internet está en construcción permanente y también está en construcción esta cuestión, ¿no? De darle respuesta a los problemas que aparecen en esta construcción permanente. Exacto. Entonces la pregunta del millón, y de hecho de muchos millones, porque todo esto también afecta a la economía de Internet, ¿no? Ujú. ¿Quiénes son las personas más ricas del mundo hoy en día? Bueno, ya en la lista de las Fortune 500, o sea, de las 500 empresas más lucrativas de la revista Fortune, salen la mayoría de empresas tecnológicas, como estas, de aplicaciones, ¿no? Facebook, Google, todas sus subsidiarias, Uber, Airbnb, que es la que sirve para alquilar casas, por Ujú. ejemplo, de una manera parecida. Que también está prohibida en algunos países. También porque genera este problema de que si sos un hotel tenés que tener unas ciertas regulaciones de hotel, ¿no? Como seguros, como, no sé, los matafuegos, etcétera, ¿no? Hay un problema que es el del intermediario, Ujú. ¿no? O sea, esto pasa porque el problema es el intermediario digital. Digo, lo mismo pasó en algún momento y se logró regular, me parece porque también las empresas tradicionales en ese mercado pudieron adaptarse o presionar también para que se cambie. Digo, pasó con el tema de la música, cuando Ujú. apareció Napster, por ejemplo, fue una gran discusión acerca de cómo uno descargaba música y después el mismo tipo de crea Napster que era Spotify, que ya es trabajando con las grandes empresas de reproducción de música. Hay un problema ahí que es con los intermediarios y con vamos a ponerle los empresarios o el mercado tradicional de eso, ¿no? Porque hay mucha presión, Ujú. por ejemplo, de los taxistas y remiseros para que Uber no se instale. Como hubo mucha presión de los hoteleros y del mercado inmobiliario para que Airbnb no se pueda colocar en determinados países. Hay ahí como una cuestión de el viejo modelo y esto nuevo que aparece. Exacto. Ahora, en las ciudades del mundo donde Uber está funcionando, Ujú. ¿cómo se ha logrado mediante acuerdos entre estos sectores de la economía tradicional, si querés? Por ejemplo, los remis y taxis. Sí, sí. Siguiendo lo que recién comentaba él, el problema no son los intermediarios digitales, son los intermediarios de antes, De antes. que se niegan a esta cuestión del cambio económico, tecnológico, que a veces puede ser injusto, pero es imparable. Claro. No sé si es imparable, sí, puede pararse, pero ¿queremos pararlo realmente? Hay países que están saliendo de la pobreza, hay desarrollos económicos que prometen mucho en términos de inclusión económica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea más humano y trabaje más para nosotros? Y para responder a eso, lo han hecho, por ejemplo, con Uber en algunos lugares. Cuando la ley no alcanza, porque las herramientas son demasiado duras y castigan a todos, como pasa esto de este juez de Buenos Aires, este tribunal de Buenos Aires, salen otras soluciones. Acuerdos entre empresas y gobiernos, por ejemplo, de las ciudades, en las que dicen, bueno, está bien, te voy a pagar tal y tal impuesto que pedís para los taxis y te voy a poner un seguro para transporte de pasajeros. Listo, con eso el municipio está contento, te da la habilitación, ya estás legal. Con Airbnb pasa algo parecido porque lo que hace es justamente intermediaria entre personas que tienen una casa o una habitación y viajeros o huéspedes que quieren alquilar esa casa o esa habitación. Y eso no es necesariamente una cuestión de hotelería, puede ser también como uno alquila su casa o alguna propiedad que uno tenga, se la puede alquilar a otra persona entre privados sin que el Estado se meta. Entonces se hacen esos acuerdos para hacer esas distinciones finas entre unas cosas y otras, ¿no? Otras maneras que se han hecho, por ejemplo, con temas más de criminalidad,
es hacer acuerdos entre empresas y algunos poderes judiciales para que el acceso a la información sea más rápido. Hay, de hecho, muchas maneras. Hay acuerdos internacionales que se están hablando. Los acuerdos de libre comercio, de los que tanto se habla, como el NAFTA, el TPP, o los que se quiere firmar entre Argentina y la Unión Europea, por ejemplo, tienen cláusulas de temas digitales. Por ejemplo, para la prueba de un delito, cómo vamos a hacer, para el tema de los impuestos, dónde van a pagar, allá o acá, cuánto. Todo esto se está como solucionando por distintas vías. Lo interesante para esto es pensar si esas vías son adecuadas, si son transparentes, si los usuarios podemos ver qué va a pasar, si son democráticas, si son justas. ¿Y a quién benefician? Mucho. ¿Y a quién también beneficia? el sentido de la justicia depende Exacto. ¿para quién? Exactamente, Justo sí, para sin quién. duda, no es un valor absoluto para nada. Y en la tecnología mucho menos, porque se diseña, se avanza, se implementa y nadie se hace esa pregunta, o pocos se la hacen. Y los que se la hacen, por ahí la contestan un poco mal y avanzan de todas maneras. Muy bien. Bueno, va a ser algunas preguntas que nos van a disparar en este espacio todos los jueves. Te vamos a tener aquí, Javier. Sí. O si no, vamos a ver la forma de que nos aportes algunos temas para comenzar y reflexionar sobre estas cosas. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias.